Existe una forma de cansancio que no se cura durmiendo más. No se resuelve con vacaciones, ni con un cambio de trabajo, ni con ninguna de las soluciones externas que la mayoría busca cuando la vida empieza a sentirse demasiado pesada. Es un cansancio que viene de adentro, de sentir que cada día se parece demasiado al anterior, de levantarte sabiendo ya cómo va a terminar el día antes de que empiece, de tener la sensación persistente de que hay algo más que podrías estar haciendo con tu vida, algo que sientes que está ahí, dentro de ti, pero que algo invisible sigue bloqueando. Ese cansancio tiene un nombre, aunque pocas personas lo reconozcan con claridad. Es el cansancio de vivir en automático, de repetir sin cuestionar, de ser día tras día la suma de hábitos que nunca elegiste con conciencia. Y lo más importante que puedo decirte sobre ese cansancio es esto. No es una señal de que algo está fundamentalmente mal contigo. Es una señal de que algo está despertando en ti. Es tu conciencia diciéndote que ya no puedes seguir funcionando como si no importara cómo empiezas el día. Y esa señal, aunque incómoda, es el principio de todo cambio real. Yo, Brian Tracy, he dedicado décadas a estudiar los patrones que separan a las personas que logran transformar su vida de las que permanecen atrapadas en el mismo ciclo año tras año. Y lo que he encontrado de manera consistente es que el punto de quiebre más determinante no está donde la mayoría lo busca. No está en la gran decisión dramática. No está en la crisis que lo cambia todo de golpe. No está en el momento de inspiración que llega de repente y lo ilumina todo. Está en algo mucho más ordinario y mucho más poderoso. Está en lo que haces cada mañana durante los primeros minutos del día, antes de que el mundo empiece a exigirte, antes de que las urgencias te encuentren, antes de que la inercia tome el control. Ese momento, que la mayoría desperdicia completamente sin siquiera notarlo, es donde se construye o se destruye la posibilidad de una vida diferente. No de manera dramática, sino de manera acumulativa. Porque lo que haces en ese primer momento del día, los pensamientos que permites, el tono que estableces, las decisiones que tomas o dejas de tomar, todo eso se convierte con el tiempo en tu identidad, en la persona que eres, en el tipo de vida que produces. Y si ese momento sigue siendo igual mañana y pasado y el mes que viene, la vida seguirá siendo igual también. Quiero que entiendas algo que invierte completamente la lógica con la que la mayoría piensa sobre el fracaso y el éxito personal. La mayoría cree que fracasa porque le faltan recursos, habilidades, oportunidades o suerte. Que si tuviera más de alguna de esas cosas, los resultados serían distintos. Pero he visto a personas con todos esos recursos seguir fracasando una y otra vez. Y he visto a personas con muy pocos de ellos construir vidas extraordinarias. La diferencia no estaba en los recursos. Estaba en algo que ocurría cada mañana antes de que cualquier recurso externo entrara en juego. Estaba en la relación que esas personas tenían consigo mismas al despertar. En si empezaban el día desde la intención o desde la reacción. En si se levantaban siendo el autor del día o el personaje al que el día le ocurría. Esa diferencia, invisible a los ojos de afuera, pero absolutamente determinante en sus efectos, es lo que separa a los que siguen fracasando de los que empiezan a ganar. Y es una diferencia que está completamente dentro de tu control comenzar a cambiar hoy. Permíteme detenerte aquí y hablarte de algo concreto, no de estadísticas ni de principios abstractos. De algo que ocurrió hace años en un programa intensivo de 3 días que impartía un grupo de emprendedores en Chicago. Había en esa sala una mujer que llevaba 4 años intentando lanzar su negocio. Era inteligente, era competente, tenía el producto correcto y el mercado correcto y la motivación declarada de transformar su situación. Y sin embargo, cada vez que se acercaba el momento de dar el salto real, algo ocurría, un obstáculo surgía. Un socio potencial no respondía. Una inversión que pensaba hacer se postergaba. Desde afuera parecía mala suerte. Desde adentro, cuando trabajamos juntos con profundidad, apareció algo completamente diferente. Cada mañana, esta mujer empezaba el día revisando el correo antes de levantarse de la cama. No porque esperara algo urgente, sino porque eso era lo que había hecho durante años y el hábito se había vuelto invisible. Y en ese correo invariablemente había algo que la colocaba inmediatamente en modo reactivo. Un cliente insatisfecho, una factura pendiente, una noticia del sector que activaba el miedo a quedar atrás. Y ese estado reactivo, instalado en los primeros 3 minutos del día, determinaba el tono de todo lo que seguía. Las decisiones que tomaba desde ese estado eran decisiones de alguien en modo defensivo, conservadoras, orientadas a evitar pérdidas en lugar de a crear posibilidades. Y 4 años de decisiones desde ese estado habían producido 4 años de estancamiento que ella atribuía a las circunstancias. Lo que cambiamos fue una sola cosa. El teléfono dejó de estar en el dormitorio. No eliminamos el correo. No cambiamos su negocio. No añadimos ninguna práctica elaborada. Solo movimos el teléfono al salón y acordamos que no lo tocaría, hasta haber estado despierta durante 20 minutos. 20 minutos que podía usar de cualquier manera que eligiera. Sentarse en silencio, preparar café, mirar por la ventana. Lo que fuera, con tal de que fuera ella quien eligiera el estado desde el que comenzaba el día, en lugar de dejar que el primer estímulo externo lo decidiera por ella, 9 meses después me escribió. El negocio había alcanzado su primer año rentable. No atribuyó ese resultado al teléfono.
Lo atribuyó, en sus propias palabras, a que finalmente empezó a tomar decisiones desde un lugar en que sentía que tenía opciones en lugar de desde un lugar en que se sentía amenazada. Y ese lugar, ese estado desde el que operaba, era lo que esos 20 minutos le daban cada mañana. No inspiración, no magia, solo el espacio suficiente para ser la autora del día antes de que el día intentara escribirla a ella. Esa historia no es excepcional. He visto versiones de ella repetirse cientos de veces. El patrón es siempre el mismo. Una persona capaz y trabajadora que sin saberlo ha diseñado su mañana de manera que la coloca sistemáticamente en el estado menos útil para producir los resultados que quiere. Y que cuando cambia ese diseño, aunque sea en lo más pequeño, experimenta efectos que se propagan a través de todo lo que hace el resto del día. El primer elemento que necesitas entender es cómo funciona realmente la inercia mental. Tu cerebro, como el de todos los seres humanos, está diseñado para conservar energía. Lo hace creando patrones automáticos, atajos cognitivos, respuestas habituales que no requieren esfuerzo consciente, porque se han repetido tantas veces que se han vuelto parte del funcionamiento automático del sistema. Esto es enormemente útil para tareas que ya dominas, pero se convierte en una trampa cuando los patrones automáticos no te llevan donde quieres ir. Y aquí está la trampa específica de la mañana. El cerebro, al despertar, tiene una tendencia natural a continuar desde donde dejó el día anterior. Si ayer terminaste el día sintiéndote frustrado, cansado y sin dirección, hoy el cerebro va a buscar exactamente ese estado como punto de partida. No porque sea masoquista, sino porque es lo conocido. Lo conocido siempre requiere menos energía que lo nuevo. Y si no haces nada para interrumpir ese proceso, el día empieza siendo una continuación del anterior, y el siguiente después de ese. Y así se construye una vida que se repite sin que nadie la haya elegido conscientemente. Quiero que entiendas la magnitud de lo que esto significa en términos prácticos. Imagina que tienes una deuda con alguien y que cada día que no la pagas el interés se acumula. Eso es lo que hace la inercia mental con el tiempo. Cada día que empieza como continuación automática del anterior, no solo desperdicia ese día, refuerza el patrón que hará que el día siguiente empiece de la misma manera. La inercia se compone, igual que el interés. Y una inercia compuesta durante meses y años produce una resistencia al cambio que desde adentro se siente exactamente como la condena a que no es. He trabajado con hombres y mujeres que llevaban más de una década sintiéndose atrapados en ese ciclo. Personas que habían leído los libros correctos, que asistían a los seminarios, que declaraban con convicción genuina que querían cambiar, y que sin embargo volvían cada vez al mismo punto de partida. No porque estuvieran condenados, sino porque ninguna de las intervenciones que intentaban tocaba el punto exacto donde el ciclo se reiniciaba cada día. Los primeros minutos del despertar. Ese punto invisible y aparentemente insignificante donde la inercia o se interrumpe o se refuerza para 24 horas más. Lo que las personas que ganan cada día hacen diferente no es necesariamente levantarse más temprano, ni tener rutinas más complicadas, ni aplicar sistemas elaborados de productividad. Lo que hacen diferente es mucho más simple y mucho más profundo. Interrumpen ese proceso de continuidad automática. Crean una pausa entre el despertar y el automático. Y en esa pausa, aunque sea breve, toman una decisión consciente sobre quién van a ser y cómo van a funcionar ese día. Esa interrupción, ese acto de conciencia en el primer momento del día, es lo que cambia todo lo que viene después. Existe algo que los investigadores del comportamiento humano llaman el efecto de inicio. Los estudios muestran que la forma en que comienzas una tarea o un periodo de tiempo tiene un impacto desproporcionado en cómo se desarrolla todo lo que sigue. No porque determine rígidamente el resultado, sino porque establece un estado mental, emocional y energético desde el que tomas todas las decisiones siguientes. Un inicio desde la intención produce decisiones más alineadas con lo que importa. Un inicio desde la reacción produce decisiones más dominadas por lo urgente, lo cómodo y lo automático. Esto significa que si logras ganar la mañana, tienes una ventaja real sobre el resto del día. No garantías, ventaja. La probabilidad de tomar mejores decisiones, de mantener el enfoque en lo que importa, de responder ante las dificultades con más recursos internos, todo eso aumenta significativamente. Cuando el día comienza desde un lugar de intención, desde un lugar de reacción. Quiero ilustrar esto con algo que observé durante años de trabajo con equipos de alto rendimiento en el mundo corporativo. Cuando analizaba los patrones de los líderes que consistentemente producían mejores resultados, no encontraba grandes diferencias en sus estrategias ni en sus habilidades técnicas. Encontraba una diferencia pequeña pero sistemática en cómo llegaban a las reuniones de la mañana. Los que producían mejores resultados llegaban habiendo tenido ya un periodo de orientación personal antes de que comenzara la interacción con el entorno. Habían pensado. Habían decidido qué importaba ese día. Habían conectado con sus propias prioridades antes de que las prioridades de otros comenzaran a competir por su atención. Los que producían resultados más mediocres llegaban en modo reactivo. Su primera interacción del día era ya con las demandas externas,
con los correos acumulados, con las urgencias que otros habían definido. Y desde ese estado reactivo, todo el día era una respuesta a lo que el entorno demandaba en lugar de una expresión de lo que ellos habían elegido crear. La diferencia en resultados no venía de mayor inteligencia ni de mayor esfuerzo. Venía de esos primeros minutos del día que unos usaban para orientarse y otros para reaccionar. Y ahora necesito hablarte de algo que es incómodo pero necesario. La razón por la que la mayoría de las personas sigue fracasando en cambiar su mañana, incluso cuando sabe que debería cambiarla, no es la falta de voluntad en el sentido que normalmente se entiende. No es debilidad de carácter. Es algo mucho más específico y mucho más tratable. Es la ausencia de un sistema que haga que la decisión correcta sea más fácil que la incorrecta en ese momento específico del día en que el cerebro tiene menos energía disponible y más tendencia al automático. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Esto no es una opinión, es una observación consistente en décadas de investigación sobre el comportamiento humano. El cerebro tiene una capacidad finita de ejercer control consciente sobre sus propias tendencias automáticas antes de que la fatiga cognitiva empiece a degradar esa capacidad. Y esa capacidad está en su punto más bajo exactamente cuando la acabas de despertar, cuando el cuerpo aún está en transición entre el sueño y la vigilia y el sistema prefrontal, la parte del cerebro responsable del control deliberado todavía no está operando a plena capacidad. Esto es importante porque significa que intentar cambiar la mañana a base de fuerza de voluntad pura es exactamente lo contrario de lo que funciona. La fuerza de voluntad en ese momento es el recurso que menos tienes disponible. Lo que funciona es diseñar las condiciones del despertar de manera que la decisión correcta, la que te acerca a quien quieres ser, sea la más fácil de tomar. No la que requiere más esfuerzo, sino la que fluye naturalmente, porque el entorno y los hábitos están diseñados para facilitarla. Esto puede parecer técnico, pero tiene implicaciones muy concretas. Si quieres levantarte con más intención, no basta con decidirlo la noche anterior y esperar que la fuerza de voluntad del despertar lo ejecute. Necesitas diseñar la noche anterior las condiciones que harán que esa intención fluya naturalmente al despertar. Necesitas eliminar las fricciones que hacen que los viejos hábitos sean más fáciles que los nuevos. Necesitas crear señales en tu entorno que activen el nuevo patrón antes de que el automático tenga oportunidad de tomar el control. Permíteme ser muy concreto sobre lo que significa diseñar las condiciones del despertar. No hablo de reorganizar completamente tu vida. Hablo de cambios específicos y deliberados en el entorno físico e inmediato que rodea tu momento de despertar. El lugar donde está el teléfono. Si la ropa del día o los zapatos de correr están ya preparados. Si hay o no algo que leer o mirar o escuchar que active el estado que quieres en lugar del estado automático. Si el primer sonido que escuchas es la alarma irritante del teléfono o algo que elegiste específicamente porque produce en ti el tono que quieres para empezar. Cada uno de esos detalles parece trivial examinado por separado. Juntos forman el entorno que determina qué comportamiento es más fácil en ese primer momento de baja resistencia cognitiva. Y la ley fundamental del comportamiento humano en condiciones de baja energía es esta. Hacemos lo que es más fácil, no lo que es mejor. No lo que decidimos en momentos de claridad. Lo que es más fácil en el momento específico en que tenemos que actuar. Y si diseñas tu entorno para que lo más fácil sea también lo más útil, el comportamiento correcto se vuelve el comportamiento natural. Voy a hablarte de algo que he visto producir cambios reales en personas que llevaban años intentando cambiar sin lograrlo. No es una técnica elaborada. Es un principio que una vez que lo entiendes, lo cambia todo. Se llama la decisión anticipada. Y funciona así. En lugar de tomar la decisión de cómo vas a empezar el día en el momento del despertar, cuando tienes menos energía cognitiva y más resistencia automática, tomas esa decisión horas antes, cuando tienes claridad, cuando estás descansado, cuando la mente racional puede evaluar con objetividad lo que realmente importa. Y no solo la tomas, la haces concreta, la conviertes en algo específico y medible que no requiere reinterpretación en el momento de ejecutarla. No es levantarme con más energía mañana. Eso es una intención vaga que el cerebro adormilado del despertar puede ignorar fácilmente. Es levantarme a las 6 y antes de tocar el teléfono hacer estas 3 cosas específicas durante estos 15 minutos. Esa concreción es lo que marca la diferencia. Porque cuando la decisión ya está tomada y el comportamiento ya está definido con precisión, lo que se requiere al despertar no es voluntad, sino simplemente ejecutar lo que ya fue decidido. Y ejecutar algo ya decidido requiere mucho menos energía que tomar la decisión y ejecutarla simultáneamente. La mayoría de las personas intenta hacer ambas cosas al mismo tiempo. Decide cómo va a empezar el día en el momento del despertar. Y eso es exactamente cuando tiene menos recursos para tomar esa decisión bien. Las personas que ganan sus mañanas han separado esos dos procesos. La decisión se toma cuando tienen claridad. La ejecución ocurre cuando tienen menos. Y esa separación es lo que permite que el cambio sea sostenible en lugar de esporádico. Quiero profundizar en por qué la concreción de la decisión anticipada tiene tanto poder. Porque hay algo que ocurre en el cerebro cuando defines un comportamiento con exactitud que no ocurre cuando lo dejas vago. Los psicólogos lo llaman intención de implementación. Y la investigación sobre este fenómeno es consistente y sorprendente en sus resultados. Cuando una persona no solo decide qué va a hacer, sino también cuándo, dónde y cómo exactamente lo va a hacer, la probabilidad de que realmente lo haga
aumenta de manera estadísticamente dramática. La razón es que la intención de implementación crea una especie de programa automático en el cerebro. Cuando se dan las condiciones que definiste, el comportamiento se activa sin necesitar una decisión nueva. Es como un sí entonces instalado en el sistema. Si suena la alarma a las 6, entonces me levanto sin presionar el botón de repetición y lo primero que hago es beber el vaso de agua que dejé en la mesita. Ese nivel de especificidad convierte lo que de otra manera sería una decisión que requiere energía en una respuesta que simplemente ocurre. Y en el momento del despertar, que es el momento de menor energía disponible, que algo ocurra sin necesitar una decisión nueva es exactamente la diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Pero hay algo aún más profundo que quiero que entiendas. Porque cambiar la mañana no es solo una cuestión de productividad. No se trata solo de hacer más cosas o de hacer las cosas correctas antes. Se trata de algo que va mucho más al fondo de quién eres. Se trata de la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, aunque nadie más lo sepa, aunque parezca insignificante, algo sucede en esa relación. Se deposita un pequeño registro en la mente de que no puedes confiar en ti mismo, de que cuando dices que vas a hacer algo y la incomodidad aparece, cedes. Ese registro, acumulado durante meses y años de mañanas prometidas y no cumplidas, produce algo que va mucho más allá de la falta de productividad. Produce una desconfianza profunda en tu propia palabra, una erosión silenciosa del respeto que te tienes. Y esa erosión es exactamente lo que se siente cuando dices que estás harto de fracasar. No estás harto de las circunstancias externas. Estás harto de fallarte a ti mismo repetidamente en lo pequeño. La buena noticia, y esto es lo que hace que este momento sea tan importante, es que esa relación se repara exactamente de la misma manera que se dañó. No con grandes gestos, no con promesas grandiosas de cambio radical, sino con pequeñas promesas cumplidas, con compromisos modestos pero sostenidos, con el acto repetido de decirte que vas a hacer algo y hacerlo. Porque cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, incluso una pequeña, se deposita evidencia en esa relación interna de que puedes confiar en tu propia palabra. Y esa evidencia acumulada es la base de la confianza real. Quiero hablar de esto con más profundidad porque creo que es la pieza que la mayoría no termina de comprender. La autoconfianza, en el sentido real del término, no es la sensación de que puedes hacer cosas grandes. Es la certeza, construida sobre evidencia, de que cuando decides algo lo cumples. Y esa certeza no se construye con los grandes logros. Se construye con los pequeños, con los que nadie ve, con los que ocurren en la intimidad del primer momento del día cuando nadie te observa y todo depende únicamente de ti. He conocido personas que habían logrado cosas objetivamente impresionantes desde afuera, pero que en privado vivían con una desconfianza profunda en sí mismas. Y casi invariablemente, cuando explorábamos el origen de esa desconfianza, encontrábamos el mismo patrón. Una historia larga de compromisos consigo mismas que habían incumplido. No compromisos grandes, los pequeños, las mañanas prometidas y no cumplidas, los planes que hacían con claridad y abandonaban con la primera incomodidad, los hábitos que iniciaban con energía y dejaban antes de que produjeran resultados. Cada uno de esos incumplimientos, por pequeño que fuera, había añadido un depósito de desconfianza en la cuenta interna. Y aunque los logros externos eran reales, no podían compensar lo que faltaba en esa cuenta. La reparación de esa cuenta no ocurre con un gran logro. Ocurre con el mismo mecanismo que la dañó, pero en dirección contraria. Un pequeño compromiso cumplido. Otro. La acumulación de evidencia de que eres alguien que hace lo que dice. Y esa evidencia, añadida noche tras noche al registro interno, reconstruye algo que ningún resultado externo puede dar. La certeza tranquila de que puedes confiar en ti mismo. Por eso el cambio de la mañana importa tanto más allá de lo práctico. Porque cada mañana en que cumples lo que decidiste la noche anterior, independientemente de cuán pequeño sea ese compromiso, estás reparando esa relación. Estás construyendo evidencia de que eres alguien en quien puedes confiar. Y esa evidencia, acumulada durante semanas y meses, transforma no solo tu productividad, sino la imagen que tienes de ti mismo. Dejas de verte como alguien que fracasa. Empiezas a verte como alguien que cumple. Y esa diferencia en la autopercepción produce diferencias en el comportamiento que ninguna técnica de productividad puede producir sola. Hablemos ahora de algo que es específicamente importante para quien ha fracasado varias veces en intentar cambiar sus hábitos matutinos. Porque si has intentado esto antes y no ha funcionado, hay una razón que tiene más que ver con cómo estás planteando el intento que con tu capacidad de lograrlo. El error más común es la escala. La mayoría de las personas, cuando decide cambiar su mañana, imagina una transformación completa. Levantarse 2 horas antes, meditar durante media hora, hacer ejercicio 1 hora, leer, planificar, escribir, todo de golpe. Y ese nivel de cambio, intentado de repente sin preparación progresiva, choca frontalmente con la resistencia natural del sistema. El cerebro, ante un cambio tan radical, genera una resistencia proporcional. Y esa resistencia, en las primeras mañanas de menor energía o mayor estrés, gana.
Y cuando gana, se refuerza la narrativa de que no puedes sostener el cambio. Lo que funciona es radicalmente diferente en escala, aunque idéntico en principio. Empieza con un cambio tan pequeño que la resistencia que genera sea mínima, no 30 minutos de meditación. 2 minutos de silencio antes de tocar el teléfono, no 1 hora de ejercicio. 5 minutos de movimiento antes de sentarte, no reescribir toda tu rutina. Cambiar una sola cosa en ella. Quiero ser todavía más específico sobre esto porque la tendencia natural, cuando se escucha hablar de cambios pequeños, es asentir con la cabeza y luego en la práctica seguir intentando cambios que son objetivamente demasiado grandes. El criterio que yo uso cuando trabajo con alguien en el diseño de su mañana es este. El cambio inicial debería ser tan pequeño que cuando lo describes te dé un poco de vergüenza lo poco que es. Si puedes describirlo sin que parezca ridículamente modesto, probablemente es demasiado grande. 1 minuto de respiración consciente antes de levantarte de la cama. Beber un vaso de agua antes de encender cualquier pantalla. Escribir una sola frase sobre lo que quieres que ocurra ese día antes de revisar el correo. Esos son los tamaños de cambio que producen resultados a largo plazo. No porque sean poderosos en sí mismos como actos individuales, sino porque son los que se sostienen, y lo que se sostiene crea el surco por el que después pueden correr comportamientos más grandes. La razón por la que esto funciona no es que los cambios pequeños sean suficientes por sí solos. Es que los cambios pequeños son los que se sostienen, y lo que se sostiene se acumula. Y lo acumulado produce efectos que lo grande y esporádico nunca puede producir. 3 minutos de silencio intencional cada mañana, durante un año, produce un efecto más profundo en tu relación contigo mismo que 30 minutos practicados durante 2 semanas y luego abandonados. Porque lo que estás construyendo no es la habilidad de meditar o de levantarte temprano. Estás construyendo la identidad de alguien que cumple lo que se propone. Y esa identidad se construye con consistencia, no con intensidad. Existe un hombre que conocí en un evento en Toronto hace varios años y cuya historia ilustra este principio mejor que cualquier explicación que yo pueda dar. Tenía 42 años, llevaba casi 2 décadas trabajando en una empresa donde nunca había logrado el ascenso que buscaba y había intentado cambiar sus hábitos matutinos en 3 ocasiones distintas, con el método de la transformación total. Las 3 veces había durado entre 2 y 4 semanas antes de volver exactamente al mismo punto de partida. Cuando trabajamos juntos, lo que le propuse fue dejar completamente de lado todo lo que había intentado antes y empezar con una sola cosa. Antes de mirar el teléfono por la mañana, pararse frente a la ventana durante 60 segundos y decir en voz baja una sola frase que describiera lo que quería conseguir ese día. No una lista de tareas. Una sola frase sobre lo que querría poder decir al final del día que había logrado. 60 segundos. Una frase. Eso era todo. Hizo eso durante 43 días consecutivos. No porque alguien lo controlara, sino porque 60 segundos y una frase tenían tan poca fricción que incluso los días más difíciles podía cumplirlo. Y lo que ocurrió en esos 43 días no fue que su productividad se disparara ni que consiguiera el ascenso inmediatamente. Lo que ocurrió es que empezó a cambiar algo en cómo se veía a sí mismo. Empezó a construir la evidencia interna de que era alguien que cumplía lo que se proponía. Y desde esa base, añadir el siguiente elemento fue mucho más fácil que cualquier intento anterior. Porque esta vez había fundamentos reales sobre los que construir. Existe otro elemento que necesito mencionarte porque tiene un impacto enorme en la sostenibilidad del cambio matutino y que raramente se discute. Es el entorno físico del despertar. No en sentido amplio, sino muy específico. Lo que está presente en tu campo visual y auditivo en los primeros momentos del día activa patrones de comportamiento que puedes aprovechar o que te pueden jugar en contra. Si lo primero que ves al despertar es el teléfono, la probabilidad de que lo tomes es extremadamente alta. No porque seas débil, sino porque el estímulo visual activa automáticamente el comportamiento asociado. Décadas de investigación en psicología del comportamiento confirman que los estímulos ambientales son frecuentemente más determinantes del comportamiento que las intenciones conscientes, Especialmente en condiciones de baja energía cognitiva. Lo que ves activa lo que haces antes de que decidas hacerlo. Esto tiene una consecuencia práctica que muchas personas subestiman. El ambiente en que te despiertas no es un detalle decorativo. Es el primer input que recibe tu sistema de toma de decisiones cada mañana. Y si ese input está diseñado por el azar, por la inercia de cómo siempre han estado las cosas, producirá el comportamiento que siempre ha producido. Pero si ese input está diseñado con intención, si has colocado deliberadamente en tu campo visual lo que quieres que active tu primer comportamiento del día, entonces estás usando la arquitectura del entorno como aliado en lugar de como adversario. Lo mismo aplica en la dirección opuesta. Si tienes preparado junto a tu cama algo que represente la intención con la que quieres empezar el día, un vaso de agua, un cuaderno, unos zapatos de correr, lo que sea que represente el primer paso de tu nueva mañana, ese objeto actúa como señal que facilita el comportamiento deseado antes de que el automático tenga oportunidad de interferir. Hablé antes de la mujer cuyo negocio cambió cuando movió el teléfono al salón. Quiero añadir un detalle de esa historia que me parece especialmente revelador. Lo que puso en la mesilla de noche en lugar del teléfono fue un cuaderno pequeño y un bolígrafo.
no con la instrucción de escribir nada específico, solo con la idea de que si se despertaba y lo primero que veía era ese cuaderno, la posibilidad de que lo abriera era alta, y la posibilidad de que escribir una sola línea en ese cuaderno la colocara en un estado diferente al que el teléfono producía también era alta. Lo que me reportó después de varias semanas fue que casi nunca escribía más de 2 o 3 frases. Pero esas 2 o 3 frases, ¿por qué las elegía ella? Y porque venían antes de que ningún estímulo externo hubiera definido el tono del día. Tenían una calidad diferente a cualquier cosa que hubiera escrito después. Eran suyas. Venían desde un lugar tranquilo y propio en lugar de desde la reacción a lo que el mundo había decidido presentarle. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es la diferencia entre empezar el día como autora o como personaje. Quiero hablarte ahora de algo que va al núcleo de por qué este proceso importa tanto más allá de cualquier resultado práctico. Hay una pregunta que la mayoría de las personas que se sienten atrapadas en el fracaso repetido nunca se hace con honestidad real. Y es esta. ¿En qué tipo de persona te estás convirtiendo con los hábitos que tienes ahora mismo? No en términos de lo que logras o dejas de lograr, sino en términos de carácter. De la persona que estás construyendo día a día con las decisiones que tomas cuando nadie te observa, cuando la incomodidad aparece, cuando sería más fácil ceder que sostenerte. Existe un concepto que me parece fundamental para entender esto y que el filósofo aristotélico expresó de una manera que ningún autor moderno ha mejorado. Somos lo que hacemos repetidamente, no lo que declaramos, no lo que creemos sobre nosotros mismos. Lo que hacemos repetidamente, especialmente en los momentos en que nadie nos ve y cuando ceder sería más cómodo que sostenernos. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de la productividad matutina. Significa que cada mañana, en que eliges la incomodidad pequeña de cumplir lo que decidiste sobre la comodidad grande del automático, estás practicando una capacidad que se transfiere a todos los demás contextos de tu vida. Estás entrenando el músculo de la autogestión. Y ese músculo, como todos los músculos, se desarrolla con el uso y se atrofia con el descanso. Las personas que más admiro, las que han construido algo que merece el nombre de vida extraordinaria, no lo hicieron porque fueran más talentosas o más afortunadas que los demás. Lo hicieron porque desarrollaron una capacidad de autogestión que les permitía actuar correctamente incluso cuando no sentían ganas de hacerlo, incluso cuando las circunstancias no favorecían el comportamiento correcto, incluso cuando nadie estaba mirando y ceder no tendría consecuencias visibles inmediatas. Y esa capacidad se desarrolló en las mañanas. En ese primer momento del día, cuando el entorno intentaba que siguieran como siempre, y ellos elegían ser diferentes. Porque la vida no es solo la suma de los resultados que produces. Es también, y quizás principalmente, la suma de quién te conviertes en el proceso de intentar producirlos. Y cada mañana en que cedes al automático, en que eliges la comodidad sobre la intención, en que te traicionas en lo pequeño, no solo pierdes esa mañana, vas construyendo una versión de ti mismo que se define por ceder, que se ve como alguien que no cumple, que espera que las circunstancias sean mejores para actuar mejor. Y cada mañana en que interrumpes ese automático, en que cumples aunque no tengas ganas, en que haces lo pequeño que decidiste hacer, vas construyendo algo completamente diferente. Una versión de ti mismo que se define por cumplir, que sabe que cuando decide algo, lo hace, que no necesita condiciones perfectas para actuar correctamente. Esa versión de ti mismo produce resultados diferentes no solo porque hace cosas diferentes, sino porque piensa diferente, decide diferente, responde diferente ante los mismos obstáculos que antes te detenían. Quiero hablar ahora de algo que se discute muy poco en el contexto del cambio de hábitos matutinos y que en mi experiencia tiene un peso enorme en los resultados a largo plazo. Es el tema de la identidad. No la identidad como concepto filosófico. La identidad como el conjunto de afirmaciones que una persona hace sobre sí misma de manera automática y que determinan los límites de lo que considera posible para ella. Cada persona tiene una identidad, una colección de afirmaciones implícitas sobre quién es. Soy el tipo de persona que no puede con las mañanas. Soy alguien que necesita mucho tiempo para arrancar. No soy disciplinado por naturaleza. Esas afirmaciones no son verdades objetivas, son historias. Pero son historias que el cerebro trata como verdades y que generan el comportamiento que las confirma. Y ese comportamiento, al confirmar la historia, refuerza la identidad. El ciclo se cierra sobre sí mismo y se vuelve autoperpetuante. Cambiar el comportamiento sin cambiar la historia que lo genera es como intentar cambiar la sombra sin mover el objeto que la produce. Puedes lograrlo durante un tiempo con esfuerzo suficiente, pero en algún momento cuando la energía o la motivación bajan, el comportamiento regresa al nivel que la historia establece como natural para alguien como tú. El cambio real ocurre cuando la historia cambia. Cuando en lugar de soy alguien que no puede, con las mañanas empiezas a construir evidencia de que eres alguien que sí puede. No mediante declaración, mediante acción repetida. Porque la identidad no cambia con las palabras, cambia con los hechos acumulados. Y cada mañana en que cumples lo que decidiste la noche anterior, por pequeño que sea ese cumplimiento,
Estás añadiendo un hecho a la colección de evidencias que sostienen la nueva historia. Esto es lo que hace que el tamaño del cambio inicial no importe tanto como su consistencia. Un minuto de silencio intencional cada mañana durante 90 días construye más evidencia de identidad que una hora de meditación practicada durante una semana. Porque la evidencia de identidad se construye con la pregunta, ¿soy el tipo de persona que hace esto? Y la respuesta a esa pregunta no viene de los días en que lo hiciste perfectamente. Viene de los días en que no tenías ganas y lo hiciste de todas formas. Esos días son los que cambian la historia. Hay una dimensión del despertar que quiero explorar antes de hablar de lo que ocurre en ese espacio intermedio entre el intento y el resultado visible. Es la dimensión de lo que pienso sobre mí mismo en ese primer momento del día. No lo que hago, lo que pienso. La mayoría de las personas no tiene control consciente sobre sus primeros pensamientos al despertar. Esos pensamientos llegan de manera automática, determinados por el estado emocional residual del día anterior, por las preocupaciones pendientes, por el nivel de estrés general. Y en muchos casos, lo que llega primero al despertar no es neutro. Es una carga de lo que está mal, de lo que hay que resolver, de lo que se teme. Ese estado mental de partida no determina de manera absoluta el resto del día, pero sí establece el tono desde el que comienzan las primeras decisiones. Y las primeras decisiones, pequeñas como son, establecen el momentum que hace más probables las siguientes decisiones en la misma dirección. El estado mental es el punto de partida del efecto dominó. Y si el primer dominó cae en la dirección equivocada, requiere un esfuerzo activo y consciente para cambiar la trayectoria. Un esfuerzo que podría haberse evitado interviniendo en el punto de partida. Lo que propongo no es suprimir los pensamientos negativos que llegan al despertar. Eso no funciona. Y además no es deseable porque muchos de esos pensamientos contienen información útil que necesita ser procesada. Lo que propongo es no dejar que esos pensamientos sean los únicos que determinan el estado de partida. Añadir deliberadamente, aunque sea brevemente, un pensamiento que tenga una dirección diferente. Una pregunta que cambie el foco. Una imagen de lo que quieres que ocurra en lugar de lo que temes que ocurra. Una afirmación tan simple como esta mañana decido cómo empieza mi día, que no niega los problemas, pero sí afirma quién tiene el control inicial. Esa intervención mínima en el primer pensamiento del día tiene efectos que se propagan. Porque el cerebro, como sabe cualquier investigador del comportamiento cognitivo, funciona en gran medida siguiendo el foco de atención. Lo que atiendes se amplifica, lo que ignoras se debilita. Y si el primer foco deliberado del día apunta hacia la posibilidad y la intención, en lugar de hacia la amenaza y la preocupación, el cerebro comienza a buscar información consistente con ese foco. Comienza a registrar oportunidades que desde el otro estado no hubiera notado, comienza a generar respuestas desde sus mejores recursos, en lugar de desde los recursos mínimos que activa el modo de supervivencia. El fracaso repetido no es la condena que parece cuando estás en él, es información. Te está mostrando con precisión dónde está la brecha entre quién eres ahora y quién necesitas ser para producir resultados diferentes. Y esa brecha no se cierra de golpe ni con grandes gestos. Se cierra mañana por mañana, decisión por decisión, con el acto repetido de elegir quién quieres ser antes de que el día decida por ti. Quiero hablarte de algo que ha aparecido de manera constante en mi trabajo con personas que han logrado cerrar esa brecha después de años de intentos fallidos. Cuando les pregunto qué fue lo que finalmente cambió, lo que marcó la diferencia entre el intento que no funcionó y el proceso que sí lo hizo, la respuesta más común no tiene que ver con ninguna técnica específica. Tiene que ver con un cambio en la manera de relacionarse con el fracaso dentro del proceso. Las personas que eventualmente lograron sostener el cambio aprendieron a tratar los días en que no cumplían su rutina matutina de manera fundamentalmente diferente a como lo habían tratado antes. Antes, un día de incumplimiento activaba automáticamente la narrativa del fracaso. Volvía a hacerlo. Sabía que no podía sostenerlo. Eso lo confirmaba todo. Y desde esa narrativa, el siguiente día era más difícil porque el peso de ese registro de fracaso añadía resistencia adicional al intento. Cuando cambiaron su relación con el incumplimiento, cuando empezaron a tratarlo como datos neutrales en lugar de como evidencia de identidad, la dinámica cambió completamente. Un día sin la rutina ya no era un fracaso, era simplemente un día sin la rutina. El proceso continuaba. La identidad no se había destruido. Y desde esa perspectiva, retomar al día siguiente no requería superar la vergüenza del fracaso, sino simplemente continuar lo que ya estaba en marcha. Esto no es complacencia. No es bajar los estándares. Es comprender que la consistencia sobre el tiempo no significa perfección en cada día. Significa que el patrón general, visto desde la distancia suficiente, va en la dirección correcta. Y que la capacidad de retomar sin drama, de continuar sin necesitar procesar el incumplimiento como una catástrofe, es en sí misma una de las habilidades más importantes que el proceso está construyendo. Hay un periodo en este proceso que vale la pena anticipar porque es el momento en que más personas abandonan justo antes de que los resultados se vuelvan visibles.
Es el periodo en que ya has cambiado algo internamente, ya no reaccionas igual, ya no te hablas igual, ya tienes una relación diferente con tus mañanas, pero el mundo exterior todavía no lo refleja. Los resultados visibles todavía no han llegado. Y en ese espacio intermedio la duda aparece con una fuerza particular. La mente pregunta si todo el esfuerzo vale la pena, si no sería más fácil volver a lo conocido. Este es el punto exacto donde se separan los que realmente cambian de los que solo lo intentan. Porque el crecimiento genuino siempre se manifiesta primero en lo interno antes de verse en lo externo. La confianza en ti mismo crece antes de que los resultados externos la justifiquen desde afuera. La identidad cambia antes de que el mundo responda al cambio. Y sostener una conducta correcta sin la validación de los resultados inmediatos es exactamente la habilidad que más diferencia produce a largo plazo. Lo que hace que ese periodo sea soportable, y más que soportable, lo que hace que pueda ser genuinamente valioso, es tener claridad sobre lo que ya está cambiando, aunque no sea visible. Cada mañana en que cumples tu compromiso, aunque sea mínimo, está ocurriendo algo real en la arquitectura interna de quién eres. Las conexiones neuronales asociadas con la autodisciplina se están fortaleciendo. La cuenta de autoconfianza se está llenando. La historia que te cuentas sobre ti mismo está siendo reescrita con cada pequeño cumplimiento. Eso es real aunque no puedas verlo todavía en los resultados externos. Y saber que es real, aunque no sea visible, es lo que permite sostenerse en ese periodo intermedio sin que la duda gane. Quiero cerrar con algo que creo que es la verdad más importante que puedo compartir sobre este tema y que resume todo lo que hemos hablado de una manera que espero que se quede contigo mucho después de que este momento haya terminado. La mañana no es el inicio del día. Es la práctica diaria de construirte a ti mismo. De demostrar con hechos, no con intenciones, quién estás decidido a ser. Piensa en lo que eso significa, en términos de lo que está disponible para ti cada mañana. No importa lo que ocurrió ayer. No importa cómo fue el mes pasado. No importa cuántas veces hayas intentado esto antes y no haya funcionado. Cada mañana es un punto de partida real. Una oportunidad genuina de depositar en tu cuenta interna la evidencia de que eres alguien en quien puedes confiar. Una oportunidad de hacer algo, aunque sea pequeño, que comunique a tu sistema más profundo que hoy es diferente porque tú eres diferente. No te pido que te transformes de golpe. Te pido algo mucho más accesible y mucho más poderoso que eso. Te pido que mañana por la mañana, cuando suene la alarma o cuando el cuerpo despierte naturalmente, hagas una sola cosa antes de que el automático tome el control. Una sola cosa que tú hayas decidido hoy con claridad y con la especificidad suficiente para que mañana no requiera una nueva decisión. Una sola cosa que al hacerla deposite en tu cuenta interna la evidencia de que eres alguien que cumple lo que se propone. Puede ser tan pequeña como quieras que sea. De hecho, mientras más pequeña sea, mejor. Porque lo que estás construyendo en esta etapa no es la habilidad específica que ese hábito produce. Estás construyendo la base, el fundamento de confianza sobre el que todos los demás hábitos que quieras desarrollar van a poder apoyarse. Y esa base solo se construye de una manera, cumpliendo. Una mañana. Y la siguiente. Y la siguiente después de esa. Quiero hablarte ahora de algo que raramente aparece en las conversaciones sobre productividad matutina, pero que en mi experiencia es uno de los factores más determinantes en si el cambio se sostiene o se abandona. Es el tema de la energía. No la energía como metáfora motivacional. La energía como recurso biológico real que determina la calidad de cada decisión, cada pensamiento y cada acción del día. La mayoría de las personas trata su energía como si fuera un dato fijo. Se levantan con la energía que tienen y trabajan con ella hasta que se acaba, como si no hubiera nada que hacer al respecto salvo dormir más. Pero la energía no funciona así. Es un sistema dinámico que responde de manera predecible a un conjunto de variables que están completamente dentro de tu control. Y entender esas variables cambia radicalmente lo que es posible hacer en las primeras horas del día. La primera variable, y la más inmediata, es la hidratación. El cuerpo humano pasa entre 6 y 8 horas sin agua durante el sueño. Al despertar, el nivel de hidratación está en su punto más bajo del día. Y la deshidratación, incluso en niveles moderados que no producen sed perceptible, tiene efectos medibles en la claridad cognitiva, en el estado de ánimo y en la capacidad de concentración. Un cerebro ligeramente deshidratado funciona con más fricción. Las decisiones son más lentas. La resistencia al esfuerzo es mayor. La tendencia al automático es más fuerte. Beber agua al despertar, antes de cualquier otra cosa, no es un ritual de bienestar superficial. Es el acto más eficiente que existe para elevar el estado de funcionamiento cognitivo en los primeros minutos del día. No requiere preparación, no requiere tiempo, requiere que el vaso de agua esté ahí listo, que no haya que buscarlo ni prepararlo. Y ese acto, repetido cada mañana, tiene un efecto en la calidad del inicio del día que ninguna cantidad de motivación puede replicar si el cerebro está operando en condición de deshidratación. La segunda variable es el movimiento. El cuerpo humano lleva horas inmóvil durante el sueño. Los sistemas circulatorio y linfático funcionan con menor eficiencia durante ese periodo. Al despertar, el flujo sanguíneo al cerebro todavía no está en sus niveles óptimos. Y parte de la sensación de lentitud y pesadez que muchas personas asocian con el despertar tiene que ver exactamente con eso. El movimiento, incluso en forma mínima, activa la circulación
y acelera el proceso de transición del cuerpo hacia el estado de vigilia plena. No hablo de ejercicio intenso ni de una rutina de entrenamiento. Hablo de moverse. Caminar hasta la cocina en lugar de quedarse en la cama. Hacer 3 minutos de estiramiento antes de sentarse. Bajar un tramo de escaleras. Cualquier movimiento activa el sistema vestibular. Eleva la temperatura corporal ligeramente, incrementa el flujo sanguíneo y produce una cascada de señales bioquímicas que aceleran la transición hacia el estado de alerta. El resultado práctico es que los primeros pensamientos y decisiones del día ocurren desde un estado de mayor claridad y con menor fricción que si se hubieran tomado sin ese movimiento previo. La tercera variable es la luz. La exposición a luz natural en los primeros minutos después de despertar tiene un efecto en el ritmo circadiano que ninguna otra intervención puede replicar. La luz natural de la mañana suprime la melatonina residual del sueño, que es lo que produce esa sensación de somnolencia persistente después de despertar, y activa la producción de cortisol en su pico matutino natural, que es la hormona que regula el estado de alerta y la energía durante las primeras horas del día. Una persona que expone sus ojos a la luz natural en los primeros minutos del día se despierta de manera más completa y más rápida que una que permanece en un entorno oscuro o iluminado artificialmente. Esto tiene una consecuencia práctica muy concreta para el diseño de la mañana. Abrir las persianas antes de hacer cualquier otra cosa no es un detalle menor. Es una intervención directa en el sistema biológico que regula el nivel de alerta con el que opera el cerebro durante las horas siguientes. Y desde un nivel de alerta mayor, todas las demás prácticas de las que hemos hablado producen efectos más profundos. Lo que estoy describiendo no es una rutina de bienestar elaborada. Son 3 acciones que juntas no toman más de 5 minutos. Beber agua, moverse brevemente, abrir las persianas. Pero esas 3 acciones, ejecutadas en ese orden antes de cualquier interacción con el mundo exterior, elevan el estado de partida del cerebro de manera que todo lo que viene después ocurre desde mejores condiciones. Y mejores condiciones al inicio producen mejores resultados a lo largo del día de manera acumulativa y sostenida. Existe algo que he observado en personas que han logrado transformar sus mañanas de manera sostenida y que creo que merece ser nombrado explícitamente porque no se menciona suficientemente. Es lo que llamaré el efecto del primer orgullo, y es tan simple como suena. Cuando completas el primer compromiso del día, antes de que haya ocurrido nada más, antes de que el mundo haya tenido oportunidad de complicarse, algo sucede en el estado emocional que no tiene un nombre técnico preciso, pero que cualquiera que lo ha experimentado reconoce inmediatamente. No es euforia, no es entusiasmo, es algo más tranquilo y más sólido que eso. Es la satisfacción discreta de haber cumplido antes de que hubiera razones para no hacerlo. Ese estado, aunque modesto, tiene efectos que se propagan hacia adelante en el día de maneras específicas. El cerebro, habiendo registrado un cumplimiento temprano, entra en un modo ligeramente diferente de procesamiento para el resto de las horas. Las decisiones siguientes se toman con un fondo de confianza que no estaba ahí cuando el día empezó, sin ningún cumplimiento. La resistencia ante los desafíos del día tiene una textura diferente, porque hay algo, aunque sea pequeño, que prueba que esta mañana fuiste capaz de elegir en lugar de reaccionar. Los psicólogos que estudian la motivación llaman a esto el progreso mínimo viable. La evidencia sugiere que incluso progresos muy pequeños, percibidos como tales por quien los experimenta, tienen un efecto desproporcionado en el estado motivacional y en la disposición a continuar avanzando. No necesitas un gran logro para activar ese efecto. Necesitas un logro real, por pequeño que sea, que tu sistema interno reconozca como genuino. Y esa es exactamente la función del primer compromiso matutino cumplido. No la función de la tarea en sí, la función del cumplimiento. He visto este efecto operar en personas muy diferentes, en circunstancias muy diferentes. Un hombre que atravesaba una separación difícil y cuya energía emocional estaba tan comprometida que cualquier práctica elaborada hubiera sido insostenible. Lo único que acordamos fue que cada mañana antes de abrir el teléfono haría la cama. Eso era todo. Y lo que describió después de varias semanas es que ese acto mínimo, que tomaba menos de 2 minutos, le daba la sensación de que había logrado algo antes de que el día tuviera oportunidad de quitarle algo. Y desde esa base mínima pero real, el resto del día tenía un tono ligeramente diferente, no dramáticamente, pero suficientemente diferente para que él lo notara y para que decidiera sostenerlo. Una mujer que estaba lidiando con una enfermedad crónica que hacía que la energía fuera un recurso genuinamente escaso. Para ella, el primer compromiso matutino era escribir una sola palabra en un cuaderno antes de levantarse de la cama. Una palabra que describiera cómo quería sentirse ese día, no cómo se sentía, cómo quería sentirse. Y ese acto, que tomaba literalmente 20 segundos, le daba la sensación de que había elegido algo antes de que las circunstancias de su condición empezaran a definir el día por ella. Esa elección mínima era real. Y lo real tiene peso, independientemente de su tamaño. Quiero ahondar en algo que he mencionado de manera tangencial en varios momentos, pero que merece ser abordado directamente. Es la relación entre la mañana y la calidad de las decisiones importantes que tomas durante el resto del día. No las decisiones triviales, las que tienen consecuencias reales, las que definen la dirección de tu vida, de tu trabajo, de tus relaciones.
Existe una investigación que encuentro constantemente relevante en este contexto, realizada originalmente con jueces en Israel, pero que ha sido replicada en distintos contextos y que arroja un resultado que debería cambiar la manera en que pensamos sobre la toma de decisiones. Los investigadores analizaron las decisiones de libertad condicional tomadas por un panel de jueces a lo largo del día. Lo que encontraron fue que la variable que mejor predecía si una decisión favorecía o no al solicitante no era la naturaleza del caso, era el momento del día en que se tomaba la decisión. Las decisiones tomadas en las primeras horas, cuando los jueces estaban descansados y con recursos cognitivos completos, favorecían al solicitante en aproximadamente el 65% de los casos. Las decisiones tomadas al final del día o justo antes de los descansos, cuando la fatiga cognitiva era máxima, favorecían al solicitante en menos del 20%. Lo que esto ilustra no es que los jueces fueran negligentes o injustos, es que el cerebro humano bajo fatiga cognitiva tiene un sesgo hacia las decisiones conservadoras y de bajo esfuerzo. En el contexto judicial, eso significaba rechazar las solicitudes, que era la opción que no requería cambiar el estado actual. En el contexto de tu vida, ese mismo sesgo significa que las decisiones importantes que tomas cuando estás cognitivamente agotado tienden hacia lo conocido, lo seguro, lo que no requiere esfuerzo adicional. En otras palabras, hacia exactamente el tipo de decisiones que perpetúan el ciclo que quieres cambiar. Esto tiene una implicación directa para cómo estructuras tu mañana. Las decisiones más importantes que necesitas tomar, las que tienen mayor impacto en la dirección de tu vida, deben tomarse cuando tienes más recursos cognitivos disponibles. Y eso generalmente significa en las primeras horas del día, antes de que la fatiga de la toma de decisiones acumulada a lo largo de la jornada haya degradado esa capacidad. Una de las maneras más efectivas de aprovechar esto es identificar la noche anterior cuál es la decisión o la tarea más importante del día siguiente y comprometerte a abordarla en las primeras horas de la mañana antes de cualquier otra demanda. No la más urgente, la más importante. Porque lo urgente siempre llena el espacio disponible sin que nadie lo invite. Lo importante requiere que tú lo pongas primero de manera deliberada. Y la mañana es el único momento del día en que tienes los recursos cognitivos necesarios para dar a lo importante la atención que merece antes de que lo urgente lo desplace. Existe otro aspecto de la mañana que quiero explorar y que tiene que ver con algo que muy pocas personas consideran cuando piensan en cambiar sus hábitos matutinos. Es la dimensión social del despertar. La manera en que las primeras interacciones del día, con las personas que viven contigo, con las voces que permites entrar a través de las pantallas, establecen un contexto emocional que moldea el resto de la jornada. Vivimos en una cultura que ha normalizado la hiperconectividad inmediata como señal de responsabilidad y de estar al tanto de lo que ocurre. Revisar el teléfono al despertar se percibe en muchos contextos como algo necesario, como si hubiera algo urgente que no pueda esperar 20 minutos. Y aunque ocasionalmente eso puede ser cierto, en la inmensa mayoría de los días no lo es. Lo que sí es cierto en la inmensa mayoría de los días es que las primeras 20 interacciones sociales o informativas del día, absorbidas antes de que el cerebro esté plenamente despierto, instalan un tono emocional que persiste durante horas. Si esas primeras 20 interacciones incluyen una discusión en un grupo de mensajes, una noticia alarmante, un correo de un cliente insatisfecho y 3 publicaciones de personas que parecen tener más éxito que tú, el tono emocional que producen es predecible. No catastrófico necesariamente, pero sí ligeramente defensivo, ligeramente ansioso, ligeramente inferior. Y desde ese tono, las decisiones del día tienen una cualidad diferente a las que tomarías desde un estado de calma y dirección. Lo que propongo no es aislamiento ni desconexión permanente. Es simplemente retrasar ese primer contacto con el mundo exterior el tiempo suficiente para que el cerebro establezca su propio tono antes de recibir el de los demás. 20 minutos, 30 en el mejor caso. Un periodo en que eres tú quien define el estado desde el que empiezas, en lugar de dejarlo a la discreción del algoritmo, del correo o de las noticias. Lo que haces en esos 20 o 30 minutos no tiene que ser elaborado. Puede ser tan simple como preparar el desayuno en silencio, sentarte con un café sin mirar nada, caminar brevemente. Lo que importa no es la actividad, sino la ausencia de estímulos externos que definan el estado antes de que tú hayas tenido oportunidad de hacerlo. He visto personas para quienes este único cambio, retrasar el primer contacto con el teléfono 20 minutos, produjo efectos en la calidad del día que describieron como desproporcionados respecto a lo pequeño que parecía el cambio. No porque esos 20 minutos fueran mágicos, sino porque esos 20 minutos eran los que marcaban la diferencia entre empezar el día desde su propio centro o desde el centro de otros. Y operar desde el propio centro, aunque sea brevemente, establece una orientación que persiste. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con la relación entre la mañana y el largo plazo, no con los días ni con las semanas, sino con los años. Porque creo que una de las razones por las que las personas no toman en serio los cambios pequeños en la mañana es que el horizonte de tiempo en que producen resultados visibles parece demasiado lejano. Y vivimos en una cultura que ha entrenado la expectativa de resultados inmediatos de manera tan profunda
que cualquier beneficio que tarde meses en manifestarse parece insuficiente. Pero hay una manera de ver esto que cambia completamente esa percepción. No es el resultado dentro de un año lo que importa, aunque ese resultado sea real y significativo. Es quién serás dentro de un año si empiezas hoy. No en términos de lo que habrás logrado externamente, en términos de la persona que habrás construido mañana por mañana con cada pequeño cumplimiento. Piensa en lo que significa eso en términos concretos. Si a partir de mañana, cada mañana cumples un compromiso mínimo contigo mismo, dentro de un año habrás construido 365 instancias de evidencia de que eres alguien que se cumple. 365 depósitos en la cuenta de autoconfianza. 365 mañanas en que elegiste ser el autor del día en lugar del personaje al que el día le ocurre. Ese acumulado no es un número abstracto. Es una transformación real en la arquitectura de quién eres, en la historia que te cuentas sobre ti mismo, en la manera en que tu sistema interno responde ante los desafíos y las oportunidades. Y lo más extraordinario de ese proceso es que no requiere que cada mañana sea perfecta. No requiere que nunca falles. Solo requiere que la tendencia general, vista desde la distancia suficiente, sea la de alguien que se construye en lugar de alguien que se erosiona. 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás produce igualmente progreso. La consistencia perfecta no es el objetivo. El patrón de retorno, la capacidad de volver cuando te alejaste, es lo que importa. Y he trabajado con personas que comenzaron este proceso dudando profundamente de que pudieran sostenerlo, que habían fracasado tantas veces que la expectativa de fracasar de nuevo era casi más fuerte que el deseo de cambiar. Y lo que descubrieron, con el tiempo, no fue que el proceso fuera más fácil de lo que temían. Fue que la habilidad de retornar, de no dejar que un día de incumplimiento se convirtiera en una semana y en un abandono, era una habilidad que se desarrollaba con la práctica igual que cualquier otra. Que la primera vez que rompían el ciclo y volvían al día siguiente era difícil. La segunda vez era menos difícil. La 10ª vez era casi automática. Esa habilidad, la de retornar sin drama y sin la narrativa del fracaso, es quizás la más valiosa de todas las que este proceso desarrolla. Porque en la vida no habrá periodos en que todo salga perfectamente. Habrá crisis, habrá pérdidas. Habrá momentos en que las rutinas se deshagan y las prácticas queden suspendidas semanas o meses. Y la pregunta no es si eso ocurrirá, es qué harás cuando ocurra. Si retornarás con la misma facilidad con que se retorna a un camino conocido, o si necesitarás superar la vergüenza del abandono antes de poder empezar de nuevo. Quienes practican el retorno regular, los que han aprendido a no hacer de cada incumplimiento una tragedia de identidad, retornan rápido. Y retornar rápido después de una interrupción es lo que protege el progreso a largo plazo de los inevitables baches del camino. Quiero ahora hablarte de algo que en mi trabajo he encontrado que separa de manera muy clara a las personas que eventualmente logran transformar su vida de las que siguen atrapadas en el ciclo del intento y el abandono. No es la intensidad del deseo de cambiar. No es la claridad sobre lo que quieren lograr. Es algo que al principio parece más pequeño, pero que en la práctica resulta ser más determinante que cualquier otra variable. Es la claridad sobre el porqué. No el porqué en el sentido abstracto de tener una misión de vida articulada con precisión filosófica. El porqué en el sentido muy concreto de saber qué cambia en tu vida específica si cambias tu mañana. ¿Qué problema real y tangible se empieza a resolver? ¿Qué oportunidad real y tangible se empieza a crear? ¿Qué versión específica de tu vida, lo suficientemente concreta para poder visualizarla, se vuelve más alcanzable? La razón por la que esto importa tanto es que la incomodidad del cambio es real y es constante. El cerebro que resiste los nuevos hábitos no se rinde después de unos días. La resistencia no desaparece. Lo que ocurre, cuando el proceso funciona, es que el valor percibido del cambio supera la incomodidad de sostenerlo. Y para que eso ocurra, ese valor tiene que estar muy presente, muy claro, muy tangible en los momentos de mayor resistencia. En los momentos en que el automático ofrece su alternativa conocida y cómoda. En esos momentos, una declaración vaga como quiero mejorar mi vida o quiero ser más productivo no tiene el peso suficiente para inclinar la balanza. Lo que tiene ese peso es algo específico. Quiero tener la energía y la claridad de mente para estar presente con mis hijos cuando llegue a casa en lugar de estar agotado y ausente. Quiero dejar de llegar a las reuniones importantes en estado reactivo y empezar a llegar habiendo pensado ya en lo que quiero lograr en ellas. Quiero dejar de sentir esa sensación de que el día me arrastró en lugar de que yo lo dirigí, que lleva años siendo la primera cosa que pienso antes de dormir. Esos porqués específicos y personales son los que tienen traction en los momentos de mayor resistencia. Son los que hacen que los 2 minutos de silencio antes de tocar el teléfono valgan la incomodidad de romper el hábito automático. No por sí mismos, sino porque están conectados, en la mente de quien los sostiene, con algo que importa de manera genuina y personal. Por eso una de las primeras cosas que hago cuando trabajo con alguien en el diseño de su mañana es esta. Le pido que no me diga lo que quiere hacer. Le pido que me diga por qué le importa hacerlo. Y le pido que sea específico, que hable de personas reales, de situaciones reales, de la diferencia concreta que el cambio produciría en su vida cotidiana. Porque ese nivel de especificidad es el que da al proceso
el combustible que necesita para sobrevivir a los días difíciles. Existe una última dimensión que quiero explorar antes de cerrar, y es la dimensión de la mañana como práctica espiritual en el sentido más laico y práctico del término, no en el sentido religioso ni esotérico. En el sentido de que hay algo en los primeros momentos del día, cuando el mundo todavía no ha comenzado a exigir, cuando el silencio todavía es posible, que ofrece un tipo de contacto con uno mismo que ningún otro momento del día puede ofrecer, con la misma calidad. La mayoría de las personas vive en una corriente continua de estímulos y demandas que hace casi imposible la reflexión genuina. El trabajo, las relaciones, las responsabilidades, las pantallas, todo compite constantemente por la atención. Y en esa competencia, el contacto con lo que realmente importa, con lo que uno realmente quiere, con lo que uno realmente cree sobre sí mismo y sobre lo posible, tiende a quedar siempre desplazado por lo que es urgente. La mañana, cuando se protege de esa corriente el tiempo suficiente para que el silencio produzca sus efectos, es donde ese contacto se recupera, no dramáticamente, no como iluminación repentina, sino como el reconocimiento tranquilo de lo que importa cuando no hay ruido compitiendo por la atención. Y ese reconocimiento, aunque ocurra en silencio y sin testigos, tiene efectos en las decisiones del día que son más profundos que cualquier sistema de productividad que lo ignore. He hablado con personas que describen que sus mejores ideas, sus decisiones más sabias, su mayor claridad sobre los problemas que los ocupan, llegaron en la mañana temprana, en ese periodo de silencio antes de que el mundo comenzara. No porque la mañana tenga propiedades místicas, sino porque el silencio produce condiciones en las que el tipo de pensamiento que resuelve problemas complejos puede ocurrir. El pensamiento que conecta puntos que durante el ruido del día no pueden conectarse. El pensamiento que ve el problema desde una perspectiva más amplia porque no está presionado por la urgencia del momento. Proteger ese silencio matutino, aunque sea por 20 minutos, es una de las inversiones con mayor retorno que una persona puede hacer en su propio funcionamiento. No porque la quietud sea un fin en sí mismo, sino porque es la condición que permite el tipo de contacto con uno mismo, desde el que se toman las mejores decisiones, se sostienen los compromisos más importantes y se construye, día a día, la versión de uno mismo que uno quiere ser. No estás harto de fracasar porque estés condenado al fracaso. Estás harto de fracasar porque has estado esperando que algo externo cambie para que tu vida cambie. Y la verdad que libera, aunque al principio incomode, es que nada externo cambia primero. Tú cambias primero, en lo pequeño, en lo invisible, en esa primera hora del día cuando nadie te ve y todo depende únicamente de ti. Y cuando ese cambio ocurre con suficiente consistencia, lo externo sigue. No porque la vida sea justa, sino porque las personas que se construyen de adentro hacia afuera producen inevitablemente resultados distintos a las que esperan que el afuera las construya. Cuando llegas al punto en que ya no depende de la motivación del momento, ni de si el día fue bueno o malo, ni de si alguien reconoció tu esfuerzo, cuando depende de quién eres, de los patrones que has construido, de la identidad que has edificado mañana por mañana, con cada pequeña decisión cumplida, esa identidad produce resultados de manera casi inevitable. No porque seas perfecto, sino porque ya no te traicionas en lo pequeño. Y alguien que no se traiciona en lo pequeño termina construyendo algo grande. No siempre de la manera que imaginó, no siempre en el tiempo que esperaba, pero sí con una solidez que los que construyen desde afuera hacia adentro nunca pueden alcanzar, porque lo que está construido sobre la confianza real en uno mismo tiene una base que ninguna circunstancia externa puede desestabilizar completamente. Tu mañana de mañana ya está siendo definida por lo que decidas hoy, no por las circunstancias, no por el estado de ánimo con que despiertes, por lo que decidas hoy, mientras todavía tienes claridad, mientras todavía tienes la energía para tomar la decisión correcta. Ese es el único poder que necesitas para empezar a ganar. Y lo tienes. Lo has tenido siempre. Solo necesitas decidir usarlo. La pregunta no es si puedes cambiar tu mañana. Puedes. La pregunta no es si los cambios pequeños sostenidos producen resultados reales. Los producen. La única pregunta que importa es si esta noche, antes de cerrar los ojos, tomarás una decisión específica sobre una sola cosa que harás mañana antes de que el automático tome el control. Una decisión tan concreta que mañana por la mañana no requiera ser tomada de nuevo, solo ejecutada. Si tomas esa decisión esta noche, mañana habrá una mañana diferente. No radicalmente, no de manera que el mundo lo note, pero diferente en el único lugar donde el cambio real siempre comienza. En la relación que tienes contigo mismo. En la evidencia que depositas en esa cuenta interna de que eres alguien en quien puedes confiar. Y esa diferencia, multiplicada por los días y las semanas y los meses que vienen, produce algo que hace unos años te resultaría difícil imaginar. Empieza esta noche. Decide mañana. Gana la mañana. Y con ella, con el tiempo y con la consistencia suficiente, gana todo lo demás. Espero que este video te haya servido. Si ha sido así, dale me gusta y compártelo. Para no perderte otro video como este, suscríbete a este canal.